Bienvenidos al podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos para que este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en la paz de Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 vamos a leer. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Amado Dios, te damos gracias esta noche que permites una vez más de compartir tu palabra y que tu palabra poderosa, que es viva y eficaz, que nos pueda edificar nuestro espíritu, nuestra alma. Y sabemos, Señor, que tú siempre hablas a cada uno de nosotros cuando tu pueblo, tus hijos, tus hijas disponen su corazón para oír tu voz, y tú siempre lo hablas, Señor. Estoy seguro, Señor, que esta noche vas a hablarnos y vamos a ser edificados, consolados, bendecidos por ti, amado Dios. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos leído un pasaje muy hermoso y que ciertamente dice, andad en el Espíritu. Todos los días sabemos el creyente que tiene que tener comunión con Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice a la iglesia de Gálatas, andad en el Espíritu, el creyente, la iglesia del Señor o la voluntad de Dios es que vivamos, caminemos en el Espíritu. Y la pregunta que se hace entonces, ¿cómo puedo caminar en el Espíritu? Solo hay dos formas que podamos caminar en el Espíritu. Uno es que a través de la oración. Cuando tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial, y cuando la palabra de Dios nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, y cada vez que nosotros nos acercamos, y todos los días, ¿no? La oración es todos los días tenemos que conversar con Dios, y cualquier momento, cualquier hora, sea mañana, sea de madrugada, sea del día, sea de noche, pero nos acercamos y conversamos con nuestro Padre Celestial todos los días. Eso es lo normal. Para que nosotros podamos crecer, desarrollar nuestra vida espiritual y llegar a esa madurez espiritual, es que tenemos que conversar con Dios, lo que llama la Biblia la oración. Por eso que Pablo decía, orad sin cesar, orando en todo tiempo. Entonces, si nosotros vivimos un hábito de la oración, siempre caminaremos en el Espíritu. Porque aquí el Pablo dice, andad en el Espíritu. No es que si quieres, dice, no, andad, es una orden, ¿no? O sea, vivan en el Espíritu. Entonces, el cristiano vive espiritualmente. Entonces, para que podamos vivir, caminar en el Espíritu, es que también tenemos que leer la palabra de Dios. ¿Cómo conocemos a Dios y cómo sabemos que podamos vivir en el Espíritu? Es a través de la palabra de Dios. Tenemos ya comunión con Dios, conversamos todos los días, pero también tenemos que conversar a través de la palabra de Dios.
Cuando nosotros estudiamos, escudriñamos la palabra de Dios, conocemos realmente lo que nos enseña, todo está en la palabra de Dios. Y cuando nosotros conocemos y obedecemos su palabra, entonces podemos vivir en el Espíritu. Entonces, eso es lo que Dios quiere, pero también, ¿qué pasa? Porque dice, no satisfagáis los deseos de la carne, pero ¿qué va a pasar si nosotros no oramos, no leemos la Biblia? Entonces, definitivamente, no estamos viviendo en el Espíritu, sino que en nuestra carne. Y si nosotros comenzamos a caminar o andar en la carne, definitivamente el Espíritu se va a contristar. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 4, vamos a leer, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuestes sellados para el día de la redención. Cuando nosotros mirar las obras de la carne y comenzamos a caminar por la carne, definitivamente vamos a contristar al Espíritu Santo. Y por eso que dice claramente, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y es la razón que dice, pues andad en el Espíritu y no vivas según la carne que el mundo que ofrece. Porque esta carne no quiere someterse. Esta carne no quiere caminar en el Espíritu. Esta carne quiere caminar a su manera, a su deseo quiere caminar. Y es que el mundo ofrece, ¿no? El mundo es lo que ofrece. Entonces, esta carne siempre se inclina hacia el mundo. Porque quiere satisfacer a los deseos de la carne, a este mundo. Entonces, definitivamente vamos a contristar al Espíritu Santo. Y seguimos en eso y no nos arrepentimos y seguimos dando más a este mundo, es posiblemente podemos apagar el Espíritu Santo, porque en Primera de Tesalonicenses dice, no apagáis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apagáis al Espíritu. No apagáis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Por eso que hemos leído en Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis o no vivas según la carne. Mira el consejo, dice que no vivamos según la carne, sino que nosotros andemos en el Espíritu. El creyente verdadero, el creyente que ama a Dios, el creyente, la iglesia del Señor, que ama a Dios, que obedece su palabra, siempre va a vivir en el Espíritu. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Nuestro Dios es Espíritu y nosotros también somos Espíritu, espiritualmente. Pero también tenemos nuestra carne, por eso hay una lucha en nosotros. Dios es Espíritu, pero nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y este cuerpo, el alma, tiene una lucha diaria. Tenemos esa lucha diaria, por eso que dice, no andéis según la carne. No satisfagáis o no vivas según la carne, porque la carne es contra el espíritu, dice. Y el espíritu contra la carne. Entonces el creyente, por eso para que nosotros podamos caminar en el Espíritu, dos cosas que tenemos que practicarlo, que es la oración y su palabra. Tener esa comunión Dios todos los días y alimentarnos nuestra vida espiritual con la palabra de Dios, definitivamente vamos a poder caminar una nueva vida. Entonces,
empieza, nos dice Pablo, andad en el Espíritu. Pero no solo dice que debemos vivir o caminar en el Espíritu, sino que también dice, nosotros tenemos que vivir una nueva vida. Y el creyente es eso, el creyente tiene que tener un cambio de vida. Romanos capítulo 6, vamos a leer. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El creyente es nueva criatura. Cuando nacemos, ¿no? Cuando nacemos, por eso habla el nuevo nacimiento, y Pablo decía claramente, si estamos en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron o quedaron atrás y aquí son hechas nuevas. Y esas hechas nuevas, es casualmente el creyente empieza a vivir una nueva vida. Dejó las cosas de este mundo. Lo que antes vivía en las obras de la carne, en las cosas de este mundo vivía, ahora ha dejado eso para vivir una nueva vida según la palabra de Dios. Y cuando vivimos esa nueva vida, vamos a vivir en el Espíritu. Y por eso que Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que es diciendo, ahora que te has convertido, ahora que has nacido de nuevo, ahora tienes que vivir en el Espíritu y ya no vivas más en la carne. Amén, gloria a Dios. Entonces, todo creyente que hemos nacido para Cristo, tenemos que vivir en el Espíritu, pero también tenemos que vivir una nueva vida. Por eso que el creyente tiene un cambio de vida. La religión no cambia. Muchos pueden ser que yo creo en Dios, sí. ¿Cómo sabemos un cristiano verdadero? ¿Cómo sabemos que realmente que Cristo ha cambiado tu vida? Es que tenemos que vivir una nueva vida. Ya no vivimos según el mundo. Ya no vivimos según esta carne quiere vivir, sino una nueva vida. Por eso que definitivamente si un creyente, una persona que ha entregado su vida a Cristo, que ha nacido de nuevo, tiene que haber un cambio de vida. Sí o sí, tiene que haber cambio de vida. No puede ser que va a la iglesia y que no tenga cambio de vida. No. Si no ha cambiado su vida, entonces no ha nacido de nuevo. Así de sencillo. Puede ir a la iglesia, pero no ha nacido de nuevo. Porque definitivamente, como sé que yo he nacido de nuevo, es que he dejado las cosas de este mundo y ahora vivo una nueva vida y vivo en el Espíritu. Amén. Entonces, estamos viendo de que, número 1, andar en el Espíritu y 2, andar en nueva vida, una nueva vida, bajo los principios de la palabra de Dios, bajo la regla que Dios nos enseña según la palabra de Dios, según lo que está en la palabra de Dios. Entonces, la palabra es lo que nos enseña, nos corrige, nos guía para poder caminar según, conforme la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero no solamente si vivimos por el Espíritu y si empezamos a vivir una nueva vida, entonces
definitivamente el creyente tiene que caminar por fe. No hay otra cosa, es vivir, caminar por fe. Y por eso que Pablo decía en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Vivimos, dice, por fe y no según nuestro ojo humano que ve la realidad. No es que queremos ignorar, la realidad está ahí. Los problemas sí es una realidad. La necesidad es una realidad. Pero los problemas que vivimos con nuestro ojo humano solo nos va a traer problemas, aflicción, angustia, temor. Cuando comienza a ver las cosas, cómo están muriendo la gente y cómo están viviendo, ¿eso qué te lleva? A tener el temor, preocupación. Te lleva a afligirte. Y es muy peligroso porque eso te lleva a ver tanto la realidad y puedes deprimirte. Pero nosotros, la iglesia, miramos a Jesucristo. Sabemos que nuestro Dios es todopoderoso. Nosotros caminamos en espíritu. Somos una nueva vida. Hemos tomado una decisión, vivir una nueva vida según la palabra de Dios y de que nuestro Padre Celestial ahora es el Dios Todopoderoso y que nosotros somos sus hijos, sus hijas. Entonces, como nuestro Dios creó los cielos y la tierra por la palabra, por fe, pues también nosotros tenemos que caminar por fe. Por fe sabemos que Dios está con nosotros. Por fe sabemos de que soy nueva criatura. Por fe he dejado las cosas de este mundo y que ahora vivo una nueva vida, es por fe. Y sé que esta noche, por la fe, sé que Dios está contigo. Y sé por la fe de que Dios te está hablando esta noche. Y sé también por la fe de que Dios hará milagro con tu vida. Y sé por la fe de que Dios te bendecirá. Porque Él sabe tu necesidad. Él sabe tus aflicciones. Él sabe muy bien y todos los problemas Él sabe y conoce y Él único que nos puede ayudar. Pero tengo que estar seguro por la fe de que Él es que me ayuda, Él es que me fortalece, el que me va a proveer, el que me va a dar la victoria. El Dios Todopoderoso. Y todo es por fe. Entonces, el creyente verdadero comienza a vivir una nueva vida, va a comenzar a caminar también por fe. No podemos mirar por vista, porque eso solamente nos lleva a un desánimo y afligirnos. Pero la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña de que nuestro Jesús está con nosotros. Él es el proveedor. Él es el que va delante de nosotros. Porque hemos tomado una decisión, vivir una nueva vida. Hemos tomado una decisión, vivir en el Espíritu. Amén. A su nombre, hermanos. Alábenlo al Señor. Pero no solamente vamos a ver por fe, pero también dice en Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 10. Algo muy interesante dice, si nosotros caminamos por fe, entonces dice en Colosenses capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice, para que nosotros vivamos, dice, dignos del Señor. Vivamos conforme la voluntad de Dios, agradándole, dice, en todo y también llevando frutos en toda
buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuán importante es escudriñar, leer la palabra de Dios? Solo a través de la palabra de Dios vamos a tener ese crecimiento en el conocimiento de Dios, y que solamente a través de la palabra de Dios podemos agradarle a Él, una vida de adoración, una vida de reverencia, que amamos al Señor y que podamos llevar esos frutos, buenas obras. Pero que vivamos dignos del Señor, el Evangelio de Jesús, agradándole en todo tiempo y conociendo y creciendo en el conocimiento de Dios. No el conocimiento humano, no. El conocimiento humano nos lleva a las obras de la carne o mirar las cosas de este mundo. Nos lleva a la confusión. Pero cuando nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, su palabra, que su palabra es verdad, entonces vamos a crecer. Entonces caminaremos por fe, porque somos una nueva vida. Entonces caminamos en el Espíritu, porque somos nuevas criaturas, somos una nueva vida. Caminamos por fe, vivimos por fe, pero también dignos de nuestro Señor Jesucristo, creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. Alábelo al Señor esta noche. Gloria a Jesús. Y si es así, dice la palabra de Dios, algo muy interesante, dice Efesios capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. No como necios, sino como sabios. Vivan con diligencia. Vivan como sabios. ¿Por qué? Porque mientras que, recuerda que hay una lucha. Cuando nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, entonces hay una lucha. La lucha va a ser constante. No es que diga yo ya oré esta semana, otra semana estoy bien. No, la lucha es todos los días. Por eso es que todos los tenemos que orar. Por eso es que tenemos que leer la Biblia todos los días. Y a veces la gente, ¿para qué va a la iglesia? Mucho ya, ¿no? Vas a volver loco, nos dicen. No, porque hay una lucha. Con esta carne, todos los días también se levanta y quiere hacer las cosas de este mundo. Y la única manera que nosotros los sometemos a esta carne es cuando nosotros caminamos en el Espíritu. Y sabiendo que somos nosotros una nueva vida, nuevas criaturas. Y que el creyente, que nueva criatura, entonces camina por fe. Caminamos por fe. Caminamos vivir por la fe y comenzamos a conquistar las cosas por fe. Pero también crecemos en el conocimiento de Dios. Y para que nosotros crecer en el conocimiento de Dios, Pablo nos aconseja, mirad, dice, no vivan según este mundo o como gente que piensa. No, dice, no, como sabios, sean inteligentes, sean sabios. Las cosas buenas que tenemos que aprovechar y desechar las cosas negativas. Lo que el mundo ofrece hay que desechar. No, porque somos el creyente sabio. Por eso que tenemos que caminar diligentemente. ¿Qué cosas nos edifican nuestro espíritu y qué cosas no edifican nuestro espíritu? Porque hay cosas parecieran buenas, pero no edifican. Y a veces más tiempo damos lo que no edifica nuestro espíritu. Y más alimentamos al cuerpo físico, a esta carne.
porque pensamos y creyendo que está bien, lo correcto. Por ejemplo, estudiar una carrera profesional es buena, no es malo. Pero si vamos a darnos todo solamente estudio secular, estudio, y no saco tiempo para mi espíritu, entonces está mal. Estoy alimentando solo mi carne, porque esa es la carne del mundo. Carrera profesional es buena, no es malo, pero nada me edifico mi espíritu. O sea, no saco tiempo para estar en la presencia de Dios y tampoco saca tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces, definitivamente, estoy apagado en el espíritu. Por eso dice, no apagáis al espíritu. No contrastáis al Espíritu Santo, dice. Porque si nosotros más dedicamos, no somos diligentes y que actuamos como el mundo actúa, y si dedicamos una cosa, puede ser estudio, puede ser negocio, puede ser trabajo, dejo la palabra de Dios y más dedico las cosas de este mundo, entonces estoy mal. Eso no está bien, porque no somos diligentes. Entonces estamos viviendo como necios de este mundo. El mundo la persona que no tiene a Cristo o este mundo, ¿cuál es su prioridad, preocupación? Es trabajar, el negocio y el dinero, alimento, vestido, estudio. Son las prioridades. Y no se acuerda de Dios. Deja a un lado la palabra de Dios. No, por eso que Pablo dice a la iglesia del Señor, andad en el Espíritu y no satisfagáis a los deseos de la carne. Vivid una nueva vida. Tú ya has dejado las cosas de este mundo, ahora viva una nueva vida. Y si vivimos una nueva vida, dice, caminemos por fe, vivamos por fe, creciendo en el conocimiento de Dios como digno del Señor, dice, para que crezcamos, para que conozcamos cada día más que nuestro Dios es todopoderoso. Y para que podamos crecer, para que podamos caminar en el Espíritu, tenemos que vivir, dice, diligentemente, porque este mundo nos influencia fácilmente a través de la tecnología. Hoy en día hay en la tecnología todo y parecieran buenas. La pregunta ¿es la voluntad de Dios? Según lo que nos aconseja el apóstol Pablo, no, viva en el Espíritu. Anda una nueva vida. Camina por fe, creciendo en el conocimiento de Dios. Y vivan inteligentemente como sabios. Y algo más dice, Pablo dijo Dios, dice en mismo Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Andad en amor. Definitivamente, si vivimos en el Espíritu, de hecho, caminamos, vivimos en el amor. Si somos nuevas criaturas, una nueva vida, entonces tenemos el amor de Dios. Todo creyente camina, vive en el amor de Dios. Porque el amor ágape, dice la Biblia, de que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Así que nadie puede decir de que yo no tengo amor, no. Si hemos nacido de nuevo, si vivimos una nueva vida, tú y yo tenemos el amor de Dios. Pero muchos primero quieren sentir, no, el amor no se siente, el amor se acciona. El amor se acciona. Así dice, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Jesús nos amó primero y se entregó su vida.
en sacrificio, como un cordero, murió en la cruz por nosotros, por ti, por mí. Fue tanto su amor que nosotros no merecíamos, pero su amor fue tanto, y por amor a sí mismo, dice, se entregó como un cordero al sacrificio en una cruz, y muere en una cruz. Pero no solamente quedó en la cruz, sino que resucitó al tercer día. Gloria a Jesús. ¿Cómo no vivir por fe si Cristo te ama? ¿Cómo no vivir en el amor de Dios? Si Jesús nos amó y derramó su amor mismo, no es otra clase de amor, no, el mismo amor de Cristo Jesús. Si Cristo vive en nuestras vidas, sí tenemos el amor de Dios. Y con el mismo amor de Dios podemos amar a nuestro prójimo. Muchas veces no obedecemos. Somos egoístas, pensamos solo en nosotros nada más, pero no pensamos en otras personas, en nuestro prójimo. Esa es la diferencia con el amor de Dios. El amor de Dios piensa en los demás. Jesús pensó en ti. Jesús pensó por toda la humanidad. Jesús no pensó solamente por los buenos y para los malos, no. Jesús no dijo a los delincuentes, no. Jesús nos amó a toda la humanidad. Por los buenos, por los malos, por los delincuentes, por todos murió en la cruz. Porque su amor es para todos. Así que Jesús te ama esta noche, amigo, amiga, amada hermana, hermano, el amor de Dios. Entonces, mira lo que Dios nos dice. Vivamos en el Espíritu. Pero también vivamos una nueva vida. Y vivamos, dice, por fe y no por vista. Y crezcamos, dice, en el conocimiento de Dios como digno del Señor, de Jesucristo. Y vivamos, dice, con diligencia como sabios. Y ahora nos dice, vivamos en el amor de Cristo. Y pone este ejemplo, así como Cristo nos amó, dice, se entregó, dice, por nosotros en sacrificio. Ese olor fragante, dice, un sacrificio a Dios en olor fragante. Se ofrendó voluntariamente, se entregó su vida por amor a nosotros. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no vivir en el amor de Dios? Pidamos a Dios que nos ayude a vivir en ese amor de Dios. Quizás en eso fallamos. Sí, seguro que fallamos. Solo pensamos en nosotros y no pensamos en otras personas. En cambio, el amor no. Jesús pensó en la humanidad. Jesús pensó en usted, en nosotros que éramos pecadores, que estábamos perdidos en este mundo, en nuestros pecados. Y dice la Biblia de que su amor pasó por alto, no miró tu pecado, te miró a ti, que tú vales. Y Jesús te llamó, Jesús te escogió. No importó los pecados que hemos hecho, te miró a ti. Y nos perdonó. Y nos ha limpiado, nos ha santificado con su sangre poderosa. Y ahora nos dice, viva en el Espíritu. Y vivan también en el amor. Eso es lo que pone énfasis. Vivamos en el amor de Dios. Entonces, el creyente, la iglesia del Señor, tiene que saber y aprender a vivir en amor. Eso significa, por eso Jesús decía, el grande segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y por último, el mismo capítulo, versículo 8, aparte que nos dice, andad en amor, como también Cristo nos amó, Él se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. En versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Amén. Porque somos hijos de Dios. Somos hijas de Dios. Y dice, si somos hijos de Dios, andemos como hijos de Dios, dice, como hijos de luz. Porque Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo. Y también decía Jesús, usted, como yo soy la luz, y como ustedes son mis hijos, ustedes también son la luz de este mundo. Y eso es lo que dice ahora, antes de conocer a Cristo, dice, hemos vivido en la oscuridad, en las tinieblas, perdido en este mundo. Pero de eso Cristo nos ha rescatado, de ahí nos ha sacado, ahora somos, dice, la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto dice, ahora tenemos que caminar, andar como hijos de luz, dice. De que nosotros tenemos que alumbrar. Nosotros como hijos de Dios somos la luz de este mundo para alumbrar estas tinieblas del pecado del mundo. Para que nosotros podamos dar ese testimonio de que marcar la diferencia de este mundo del pecado, que vivimos en este mismo mundo vivimos, pero tenemos que marcar la diferencia, ser como hijos de luz para alumbrar a las personas. ¿Cómo? Caminando en el amor, caminando, viviendo en el Espíritu, porque somos nuevas criaturas, somos nuevas personas para vivir una nueva vida. Entonces caminamos por fe, avanzamos, crecemos por fe. Todos los días podemos conquistar por fe. Todos los días vivimos por fe y declaramos la bendición de Dios. Y todos los días por fe tenemos la victoria. Todos los días por fe vemos la gloria de Dios. Todos los días hace milagros Dios cuando nosotros vivimos por fe. Dios es maravilloso. Cuando usted comienza a caminar por fe y comience a ver la gloria de Dios y comience a caminar ese amor, como hijos de luz, una nueva vida, entonces en el Espíritu de Dios caminas por fe y verás la gloria de Dios todos los días. Porque Dios hace milagros todos los días. ¿Crees? Pues por fe se ve la gloria de Dios. Todos los días Dios hace milagros por ti. Todos los días te bendice. Todos los días provee el pan de cada día. Todos los días te da buena salud, porque Él te cuida. Y todo eso vivimos por fe, porque nuestro Padre Celestial, porque por fe sé, Dios está conmigo. Por fe sé cuando salimos o regresamos a la casa, Dios nos cuida y sabemos por fe. Y somos bendecidos es por fe, porque así dice la Biblia. Por eso dice apóstol Pablo, andad por fe y no por vista. Pero también nos dice, tenemos que ser unas nuevas vidas, tenemos que ser diferentes, tenemos que dar testimonio. Y una de las maneras que vamos a dar testimonio es caminando en amor. El amor de Dios va a marcar la diferencia en nuestras vidas. Porque tanta hace falta es el amor de Dios. Porque la gente vive amargada la vida. Cansado de esta vida. Está tan cansado, tan estresada, está deprimido de la vida. Y por eso hay reacciones. En su carácter reacciona agresividad,
reacciona con enojo, en su orgullo, amargado la vida, entonces la reacción es agresivamente. Y los hijos de la persona necesitan, aunque sea un poquito de amor, un poco de amabilidad, un poco de paz. Y de eso dice la Biblia que nosotros somos, por eso el apóstol Pablo dice, andad en el Espíritu, andad una nueva vida, viva por fe, creciendo en el conocimiento de Dios como digno del Señor. Y vivan también, dice, inteligentemente, como sabe, porque este mundo es malo. Y sobre todo, ¿qué dice? Anda en el amor. Viva en el amor. Por eso Jesús decía, amaos unos con otros. Y Jesús le dijo, os doy un mandamiento nuevo, que amáis unos con otros. Y nos dice aquí, también vivan como hijos de luz. ¿Para qué? Para que alumbremos a este mundo. Para que nuestra familia nos vea que nosotros somos diferentes. Amén. Quizás no vivimos así. Y por eso es que muchas veces la familia no se convierte a Cristo. Porque no hay una diferencia. Seguimos con nuestra vieja naturaleza. Seguimos viviendo, satisfaciendo las cosas de la carne del mundo. Todavía hay esas reacciones de enojo, de agresividad. Entonces, ¿quién quiere cambiarse así? Ni los papás, mamás, ni hijos quieren cambiarse, porque no ven cambio en nuestras vidas. No ven una nueva vida en nosotros. No ven ese amor, esa amabilidad en nuestras vidas. Y no estamos alumbrando como una luz, como hijos de Dios. Entonces, definitivamente pocos se van a convertir para Cristo. Creo que el tiempo es el tiempo que estos tiempos que nos da, pues es el tiempo de vivir en el Espíritu. Que cada día tenemos que buscar a Dios, cada día tenemos que consagrarnos sabiendo de que Jesús nos amó, sabiendo que Jesús entregó su vida en sacrificio a Dios por usted, por ti y por mí. Y que hay esperanza. Hay esperanza de la salvación, la vida eterna. Hay esperanza en Jesús. Que esta noche Él quiere perdonarnos. Él quiere restaurarte tu vida. Él quiere bendecirte esta noche. Y va a hacer milagro esta noche. Si tú crees, si te acercas por fe. Si te acercas porque tú lo crees, que Dios está ahí contigo. Ahí donde estás, en tu casa. Ahí donde estás. Amado amigo, amiga, Jesús está contigo. Él te ama. Él te ama. Y quiere que tú vivas también en ese amor. Amén. Vamos a orar esta noche, vamos a agradecer al Señor. Estoy seguro que Él nos ha hablado y estamos para examinarnos. Sí creo que podemos hacer la pregunta. ¿Estoy viviendo en amor, de verdad? ¿O todavía tengo cosas en mi carácter? ¿Estoy viviendo realmente como hijos de luz? La respuesta solo tú tienes. Cada uno puede responder. ¿Estoy viviendo sabiamente? ¿Estoy viviendo en el Espíritu? ¿Estoy viviendo por fe? ¿O solo estoy viviendo por vista? Yo no lo sé. Tú lo sabes. Y yo creo que te he hablado esta noche. Cierra tus ojos y solo tú puedes responderlo a esas preguntas. Y si no estás viviendo como dice aquí, entonces dígale a Jesús esta noche, perdóname. Porque todavía aún vivo en mi carne. Todavía vivo
Esta carne todavía reacciona. Dile a Jesús, perdóname, porque tú me amaste y te entregaste por amor a mí. Y esta noche, dile, Señor, enséñame cada día. Quiero vivir en amor, dile, quiero ser diferente. Ya no quiero ser igual, quiero ser diferente. Pida perdón a Jesús y acércate a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con esa sencillez, humildad a Jesús. Ábrele tu corazón a Jesús. No cierres, ábrele tu corazón. Él está ahí contigo para perdonarte y derramar su amor en tu vida y que vivas en el amor de Cristo y que seas como hijos de luz para que alumbres a tu familia y para que puedas conquistar todos los días por fe, para que veas la gloria de Dios todos los días, todo por fe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, cada día enséñanos a vivir en ese amor tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor, caminar en el Espíritu, vivir por fe, Señor. Sobre todo, Señor, enséñanos, ayúdanos a vivir en amor, porque lo que tanto nos hace falta es el amor tuyo, Señor. Pero esta noche nos has hablado, Señor, porque nos amaste, Señor. Tu amor fue tan grande por nosotros, Señor. Tú no miraste solamente a algunos, tú miraste al mundo entero, a todo ser humano, a todo ser vivo humano. Tú lo amaste, entregaste tu vida y muriste en la cruz de Calvario. Ese sacrificio como un cordero te has ofrendado tu vida por amor a nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Y gracias, Señor, por esa sangre poderosa que derramaste en la cruz. Esa sangre poderosa nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado para que tengamos la vida eterna y la salvación. Amado amigo, amiga, pídele perdón a Jesús. Dile, perdóname, Jesús, dile. Porque solo he pecado contra ti y solo contra ti. Perdóname, Jesús, dile. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo, una hija tuya, Señor. Y haz milagro esta noche, dile. Y derrama tu amor en mi corazón. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y dile, háblale con tus propias palabras. Amada hermana, hermano, donde estás ahí, dígale a Jesús, Señor, bendíceme, dile. Háblale a Jesús, dile, ayúdame cada día a vivir en el Espíritu, dile, cada día tenga comunión contigo, dile, cada día, Señor, enséñame a escudriñar tu palabra para que yo pueda conocerte más y crecer y vivir por fe, y caminar por fe, conquistar por fe, ver tu gloria por fe. Enséñame a través de tu palabra. Dile a Jesús, pídeselo, no dice todo aquel que pide, recibe. Pídelo a Jesús. Señor, bendícela, Señor. Señor, haz milagros, Señor. Cada hombre y mujer que esté escuchando esta noche, que tu palabra poderosa, Señor, hace esa obra, Señor. Bendícelo, Dios Todopoderoso. Oh Dios del cielo y la tierra, bendícelo de una manera muy especial, Señor. Bendícela, Señor. Lo bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche, por tu presencia, por tu palabra. Sé que has hecho milagros, sé que has hecho sanidad. Señor, sé que has bendecido, porque sé, por la fe te declaro y por la fe ya declaro la victoria en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas. Dios me lo bendiga ricamente. Dios mediante el día jueves vamos a estar hablando sobre la familia. Ahí hemos hablado la semana pasada sobre la disciplina en el hogar, ¿no? Vamos a seguir hablando todos los jueves sobre la familia. Así que Dios mediante
Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones.